En nuestra reunión familiar, mi cuñado resopló, necesitábamos tus $350k más que tú. Estaba temblando de dolor pero logré sonreír, entonces no te importarán los federales a los que acabo de llamar. Mientras se reían, un fuerte estallido sacudió la casa, la puerta se abrió de golpe y la pantalla de mi aplicación bancaria se veía borrosa a través de mis lágrimas. Saldo cero. Toda mi jubilación. Cada centavo que había ahorrado para mi cirugía había desaparecido. Al otro lado del patio, Derek se reía, chocando su cerveza contra la de Linda. Pensaban que yo estaba indefensa. No sabían que la auditoría forense ya había comenzado. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. El calor de la tarde de mediados de julio se sentía opresivo, una pesada manta de humedad que hacía el aire denso y difícil de respirar. Pero el frío que me invadió no tenía nada que ver con el clima. Comenzó en las puntas de mis dedos, un entumecimiento que hormigueaba y luego se quedaba muerto antes de subir por mis brazos y asentarse profundamente en mi pecho. Estaba parada a la sombra del viejo roble en el patio trasero de mi madre. El mismo árbol al que había trepado de niña. El mismo árbol donde actualmente estábamos celebrando la reunión familiar anual. Los sonidos de la fiesta, el tintineo de los cubiertos, el chapoteo de los niños saltando a la piscina, el bajo zumbido de la conversación parecían deformarse y distorsionarse, sonando como si vinieran de debajo del agua. Miré mi teléfono de nuevo. Parpadeé con fuerza, tratando de despejar las manchas negras que bailaban en mi visión. Tal vez era un fallo técnico. Tal vez el calor estaba afectando la pantalla. Actualicé la página. El pequeño círculo giró por un segundo, una pequeña animación burlona, antes de que los números se asentaran de nuevo en la pantalla. Saldo disponible, $0. Sentí que mis rodillas cedían. Extendí la mano, agarrando la corteza rugosa del roble para estabilizarme. Mi otra mano voló a mi boca para sofocar un sollozo que se abría paso por mi garganta. Esto no era solo dinero para gastos. Esto no era un fondo de vacaciones. Esa cuenta tenía $350.000. Era la acumulación de 25 años de trabajar 60 horas a la semana como contadora forense. Era la red de seguridad que había construido después de mi divorcio. Más importante aún, era el dinero para la cirugía de columna que necesitaba en 3 meses, una cirugía que mi seguro había considerado electiva, a pesar de que algunas mañanas no podía sentir mis dedos de los pies. Toqué la pestaña de transacciones recientes, mi dedo temblaba tanto que presioné el botón equivocado 2 veces. Finalmente, cargó. Transferencia a DNL Holdings LLC, autorizada por J. Anderson. DNL, Derek y Linda. Mi estómago dio un vuelco. Me sentí físicamente enferma, las náuseas rodando a través de mí en olas violentas. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos escaneando la multitud de parientes hasta que aterrizaron en el patio. Allí estaban. Linda, mi hermana menor, llevaba un vestido de verano nuevo, algo de seda y costoso que brillaba a la luz del sol. Se estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, una copa de champán en la mano. A su lado estaba Derek, su esposo. Estaba apoyado contra la barandilla, gesticulando ampliamente con un cigarro en una mano y un vaso de whisky en la otra, siendo el centro de atención con un grupo de nuestros primos. Parecía sonrojado, feliz y completamente despreocupado. Parecían personas que acababan de ganar la lotería. Vi a Derek palmear a uno de nuestros primos en la espalda, su risa retumbando por el patio. Era un sonido que usualmente encontraba molesto, pero hoy sonaba siniestro. Sonaba a robo. Quería gritar. Quería marchar hacia allá y romperle el vaso de whisky de la mano. Quería agarrar a Linda por los hombros y sacudirla hasta que explicara cómo podía hacerme esto, pero no podía moverme. El impacto me clavó en el lugar. Miré la marca de tiempo de la transacción. Ayer, a las 4:15 de la tarde. Ayer, mientras conducía hacia aquí, atrapada en el tráfico durante 6 horas para llegar a esta reunión. Ayer, mientras me detenía para recoger el pastel favorito de mamá de esa pastelería a 3 pueblos de distancia. Ellos habían estado drenando mi vida.
Jane, ¿estás bien, cariño? Salté, casi dejando caer mi teléfono. Me giré para ver a Caroline, nuestra madre, parada allí con una bandeja de huevos rellenos. A los 72 años, todavía era la matriarca de la familia, frágil pero de ojos agudos. Me miró con preocupación, con el ceño fruncido. «¿Te ves pálida?», dijo, acercándose. «¿Es tu espalda otra vez? Necesitas sentarte». Miré su rostro amable y preocupado. Si se lo dijera ahora mismo, la reunión terminaría en caos. La mataría. Ella adoraba la idea de la unidad familiar. No tenía idea de que su hija menor y su yerno eran criminales. «Es solo el calor, mamá», logré susurrar, mi voz sonando rasposa y extraña para mis propios oídos. «Solo necesito un minuto». «Ve adentro, cariño». «Toma un poco de agua», instó, palmeando mi brazo antes de alejarse para servir a los invitados. La vi irse, luego miré de nuevo a Derek y Linda. Derek ahora señalaba el vehículo deportivo utilitario nuevo estacionado en el camino de entrada. Un vehículo en el que habían llegado, alegando que era alquilado. Sentí que las lágrimas finalmente se derramaban, calientes y punzantes en mis mejillas. Pero cuando la primera lágrima golpeó la pantalla de mi teléfono, algo dentro de mí cambió. El impacto comenzó a retroceder, reemplazado por una claridad fría y dura. Era la misma sensación que tenía cuando encontraba una discrepancia en un libro de contabilidad. El momento en que los números dejaban de ser aleatorios y comenzaban a formar un patrón de engaño. Habían robado mi futuro. Habían robado mi salud. Pero mientras miraba el rostro engreído y sudoroso de Derek, me di cuenta de que, a pesar de toda su arrogancia, habían cometido un error fatal. Pensaron que estaban robando a una hermana, a una persona fácil de manipular, a la amable. Olvidaron que estaban robando a una mujer que cazaba criminales financieros para ganarse la vida. La traición era peor que el diagnóstico en sí. Pero mientras me secaba los ojos, sabía una cosa. No solo iba a recuperar mi dinero. Iba a quitárselo todo. Me retiré al baño de invitados en el primer piso, cerrando la puerta con una mano temblorosa. El silencio fue un alivio, aunque el bajo amortiguado de la música afuera todavía vibraba a través de las paredes. Me senté en la tapa cerrada del inodoro, poniendo mi cabeza entre mis rodillas, tratando de forzar oxígeno en mis pulmones. «Respira, Jane. Respira». Necesitaba evaluar el daño. Necesitaba ser clínica. Abrí la aplicación bancaria de nuevo. Tomé una captura de pantalla del saldo cero. Tomé una captura de pantalla de los detalles de la transferencia. Luego abrí mi correo electrónico. No había alertas, ni notificaciones del banco pidiendo confirmación. Eso significaba que tenían mis contraseñas. Tenían mis preguntas de seguridad. Oh. Mi mente retrocedió a hace 3 meses. Linda había venido a quedarse conmigo durante una semana mientras Derek estaba entre proyectos y tenían problemas matrimoniales. Yo había estado fuertemente medicada por mi dolor de espalda, a menudo durmiendo 12 horas seguidas. Recordé despertarme una tarde y encontrar a Linda en mi oficina en casa, sentada en mi escritorio, simplemente revisando mi correo electrónico. «Janie, mi teléfono murió», había dicho, mostrando esa sonrisa brillante e inocente que la había sacado de problemas desde que éramos niñas. Había confiado en ella. Era mi hermana. Me había vuelto a dormir. Miré los azulejos del baño, una ola de autodesprecio chocando contra mí. Yo era una profesional. Auditaba empresas de la lista Fortune 500. Rastreaba activos ocultos en cuentas extraterritoriales para acuerdos de divorcio. Y sin embargo, había dejado mi propia vida digital completamente abierta a las personas más cercanas a mí. Me puse de pie y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi piel cetrina. Parecía una víctima. «Detente». Le siseé a mi reflejo. «No eres una víctima. Eres la auditora». Abrí la puerta y salí de nuevo al pasillo. Tenía que volver allá afuera. Tenía que interpretar el papel. Si sospechaban que yo sabía, podrían mover el dinero de nuevo, esconderlo en algún lugar que yo no pudiera alcanzar antes de poder congelarlo. Entré en la cocina.
El aire acondicionado estaba a tope, un fuerte contraste con el calor de afuera. Linda estaba allí rellenando su copa de champán. Jane, gorjeó ella, dándose la vuelta. Sus ojos estaban vidriosos, un poco demasiado brillantes. ¿Dónde has estado? Te estás perdiendo los brindis. Derek está a punto de dar un discurso. Solo un dolor de cabeza, dije, manteniendo mi voz nivelada. Me tomó cada gramo de fuerza de voluntad que poseía no agarrarla por la muñeca y exigir respuestas. ¿Es eso nuevo? Señalé el brazalete de tenis de diamantes en su muñeca. Atrapaba la luz, brillando burlonamente. Linda se congeló por un microsegundo. Sus ojos se dirigieron al brazalete, luego de vuelta a mí. ¿Oh, esto? No, es una imitación de circonita cúbica. Ya me conoces, cazadora de ofertas. Ella se rió tontamente, pero el sonido fue frágil. Estaba mintiendo. Yo conocía los diamantes reales cuando los veía. Ese era un brazalete de $5.000. El dinero de mi cirugía de espalda estaba actualmente envuelto alrededor de su muñeca. Es hermoso, dije, forzando una sonrisa que se sentía como si pudiera romper mi cara. A Derek le debe estar yendo bien con su nuevo negocio. Oh, increíble, exclamó Linda, relajándose ahora que pensaba que yo me había creído la mentira. Este nuevo proyecto, realmente está despegando. Cosas de tecnología, ya sabes, algoritmos. Algoritmos, repetí. ¿Verdad? Vamos. Ella enganchó su brazo con el mío. Tienes que escuchar su discurso. Me arrastró afuera. Me sentí como una prisionera siendo llevada a la horca. Caminamos hacia el patio justo cuando Derek se subía a una silla de jardín resistente, levantando su copa. Familia, bramó, con la cara roja por la bebida y el calor. Solo quiero decir que es una bendición estar aquí, poder proveer, ser la roca. Miré a Caroline, mi madre, sonriéndole radiante. Ella amaba a Derek. Pensaba que era un pícaro encantador que solo tenía mala suerte. No veía al depredador debajo. Este año ha sido duro, continuó Derek, bajando la voz a un susurro teatral. Pero le dimos la vuelta. Linda y yo, hemos sido bendecidos, y queremos compartir esa bendición. Esta noche, el catering corre por nuestra cuenta. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Llevaremos a todos a la casa del lago el próximo fin de semana. Todos los gastos pagados. Un grito de alegría se elevó de los primos y tías. Mi estómago se retorció. Él estaba comprando su afecto con mi dinero. Estaba interpretando el papel del patriarca benevolente usando los fondos que yo necesitaba para poder caminar, sin dolor. Me quedé en la parte de atrás, apoyada contra el revestimiento de la casa. Los ojos de Derek escanearon la multitud y aterrizaron en mí. Por un segundo, su sonrisa vaciló. Parecía desafiante, engreído. Levantó su copa específicamente en mi dirección. Incluso tú, Jane, trabajas demasiado. Ahorras cada centavo. Necesitas aprender a vivir un poco, ¿verdad? La multitud se rió. La buena y vieja Jane, la contadora aburrida, la tacaña. Le devolví la sonrisa. Levanté mi mano vacía en un brindis simulado. Disfrútalo, Derek, pensé, la rabia fría asentándose en un rayo enfocado de odio. Bebe el whisky caro. Usa el reloj nuevo porque has olvidado una cosa crucial. Había transferido el dinero a una sociedad de responsabilidad limitada, una cuenta comercial. Y debido a mi trabajo, tenía acceso a una base de datos federal que marcaba transferencias sospechosas a empresas fantasma en tiempo real si las marcaba como fraudulentas. Pero más importante aún, él no sabía sobre la trampa digital que había instalado en mis cuentas hace años después de que un cliente fuera defraudado. Era un rastreador silencioso. No solo sabía que el dinero había desaparecido. Sabía exactamente dónde estaba, hasta el número de ruta. Él pensaba que el dinero era suyo, pero solo lo estaba sosteniendo para mí. Y los pagos de intereses que estaba a punto de deber se pagarían en años de su vida. Para entender por qué esta traición se sentía como un cuchillo físico en mi estómago, tienen que entender la historia.
Tienen que entender las décadas de tareas de limpieza que había realizado para Linda y Derek. Yo era la hermana mayor por 10 años. Cuando nuestro padre murió, yo tenía 22 años y Linda tenía 12. Caroline se derrumbó. Se retiró a una niebla de dolor que duró años. Yo di un paso al frente. Trabajé en 2 empleos para pagar la hipoteca. Me pagué la escuela nocturna para obtener mi título de contadora pública certificada. Luego mi certificación forense. Le compré a Linda su vestido de graduación. Pagué su primer auto. Pagué su segundo auto cuando destrozó el primero mientras conducía drogada. Yo era la solucionadora, la red de seguridad. Cuando Linda conoció a Derek hace 10 años, traté de estar feliz por ella. Era encantadora a la manera de un vendedor de autos usados. Tenía grandes sueños y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Se llamaba a sí mismo un emprendedor en serie. Primero, fue una cervecería artesanal. Les presté $20,000 para los costos iniciales. La cervecería fracasó porque Derek bebía más del producto de lo que vendía y olvidó solicitar la renovación de la licencia de licor. Nunca volví a ver ese dinero. Luego fue la furgoneta de aseo de perros de lujo. Otros 10,000 de mi parte. Eso terminó cuando Derek retrocedió la furgoneta contra el Lexus de un cliente. Luego vino la fase de las criptomonedas, la fase de revender casas, la fase de envío directo. A través de todo eso, yo estuve allí. Pagué su alquiler cuando enfrentaban el desalojo. Pagué el trabajo dental de Linda. Yo era a quien llamaban a las 2 de la mañana llorando, prometiendo que cambiarían, prometiendo que solo necesitaban un último préstamo puente. Y se lo di porque le prometí a papá en su lecho de muerte que los cuidaría. Pero hace 3 años, me detuve. Mi espalda comenzó a fallar. Los discos en mi columna lumbar se estaban degenerando. El dolor era constante, una agonía eléctrica y rechinante que hacía que sentarse por largos periodos fuera una tortura. Les dije que no más. Necesito ahorrar para mí ahora. Necesito esta cirugía. Linda había llorado. Me llamó egoísta. Le dijo a mamá que yo estaba acumulando riqueza mientras ellos se morían de hambre. Ese era el contexto. Esa era la herida en la que acababan de echar sal. Vi a Derek circulando ahora por la fiesta. Llevaba un traje que le quedaba demasiado ajustado, la tela tensándose contra su volumen. Había mejorado su cerveza barata habitual por una botella de etiqueta azul que debió haber traído con él. Acorraló a mi primo Mike cerca de la hielera. Me acerqué más, fingiendo examinar un arbusto de flores, esforzándome por escuchar. Es algo seguro, Mike, decía Derek, su voz baja y urgente. Te digo, los retornos son astronómicos. Puse, digamos, una cantidad significativa de capital ayer y ya se ha duplicado. Estaba mintiendo. Estaba tratando de estafar a Mike ahora también. ¿Cuál es exactamente el negocio, Derek?, preguntó Mike, pareciendo escéptico. Arbitraje de comercio de alta frecuencia, dijo Derek, usando palabras de moda que claramente no entendía. Tengo un sistema, un algoritmo patentado. Apreté los puños. No había ningún algoritmo. Solo estaba el dinero de mi cirugía de columna sentado en una cuenta que él controlaba. Derek se giró y me vio. No parecía culpable. Parecía envalentonado. Se excusó con Mike y se acercó a mí pavoneándose, balanceándose sobre sus talones. Jane, dijo, soplando una nube de humo de cigarro en el espacio entre nosotros. Te ves cansada. Realmente deberías soltarte. Tómate un trago. Estoy bien, Derek, dije, mi voz firme. Solo admirando el auto nuevo. Debe haber costado una fortuna alquilarlo. Se rió con un sonido gutural húmedo. ¿Alquiler? Por favor, lo compramos. En efectivo. A veces tienes que darte un gusto, ¿verdad? No puedes llevártelo contigo. Efectivo, repetí. Eso es impresionante considerando que le pediste a mamá dinero para gasolina el mes pasado. Sus ojos se entrecerraron. La máscara jovial se deslizó por una fracción de segundo, revelando al hombre desagradable y con derechos que había debajo. Las cosas cambian, Jane. La fortuna favorece a los valientes.
Tú te sientas en tu pequeña oficina, haciendo números para el jefe, ahorrando tus centavos. Yo hago movimientos. Tomo lo que merezco. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Apestaba a whisky caro y colonia barata. Lo necesitábamos más que tú, se burló. Mi corazón se detuvo. Ni siquiera lo estaba negando. Estaba confesando directamente en mi cara porque era tan arrogante. Pensaba que yo no haría nada. Pensaba que tenía demasiado miedo de molestar a mamá, demasiado miedo de causar una escena. ¿Qué dijiste?, pregunté, temblando, no de miedo, sino por el esfuerzo de no golpearlo. Me escuchaste, sonrió, retrocediendo y extendiendo los brazos. Somos familia, Jane. Lo que es tuyo es nuestro. Además, eres soltera. Sin hijos. ¿Para quién lo estás ahorrando? ¿Para los gatos? Se rió de nuevo, un sonido que raspó contra mi alma, y se volvió hacia la fiesta. Linda, nena, ¿me traes otro trago? Lo vi alejarse. Él pensaba que había ganado. Pensaba que había afirmado su dominio sobre la cuñada solterona. No tenía idea de que acababa de darme el motivo. Saqué mi teléfono del bolsillo. No llamé a la policía. Aún no. La policía tardaría horas, tal vez días, en entender la complejidad del fraude electrónico. Lo tratarían como un asunto civil entre miembros de la familia. No, necesitaba algo más rápido. Necesitaba algo nuclear. Abrí mis contactos y me desplacé hasta un nombre al que no había llamado en 2 años. Un hombre que me debía un favor por mantenerlo fuera de la prisión federal durante una auditoría de su empresa, de logística. Detective Miller, División de Fraude. Presioné llamar. Hola. Su voz era ronca. Miller, dije, alejándome de la fiesta hacia la tranquilidad del camino de entrada delantero. Soy Jane Anderson. ¿Me debes una? Jane, sonaba sorprendido. ¿Todo bien? No, dije, mirando hacia la casa donde Derek se estaba riendo. Tengo un caso de fraude electrónico de prioridad 1, robo de identidad, hurto mayor. Los perpetradores se encuentran actualmente en mi dirección. ¿Y Miller? Sí, no solo quiero que los arresten. Quiero un espectáculo. Colgué el teléfono con el detective Miller y me paré en el camino de entrada, la grava crujiendo suavemente bajo mis zapatillas ortopédicas. El aire de verano todavía era pesado, pero la sensación sofocante en mi pecho había sido reemplazada por un ritmo frío y calculador. Mi corazón ya no estaba acelerado. Latía con el golpe constante y pesado de un tambor de guerra. Caminé hacia mi auto, un sedán sensato de 4 años del que Derek se había burlado cuando llegué. Todavía conduciendo esa reliquia, Jane. Abrí el maletero. Escondido debajo de una manta y un botiquín de primeros auxilios estaba mi bolso de trabajo. Era un maletín resistente a prueba de fuego que contenía mi computadora portátil encriptada, un punto de acceso portátil y discos duros que contenían las copias de seguridad de toda mi vida. No lo abrí allí. Necesitaba energía y necesitaba una conexión segura. Me deslicé de nuevo en la casa a través de la puerta lateral, evitando la cocina donde Linda probablemente todavía estaba bebiendo champán, y me dirigí al pequeño estudio que mi padre solía usar. Era una habitación polvorienta llena de viejas enciclopedias y olor a tabaco de pipa rancio. Era la única habitación de la casa con un puerto Ethernet de línea fija. Cerré la puerta con llave. Me conecté. Arranqué el sistema. La pantalla brillaba en azul, iluminando la habitación oscura. Ya no era solo Jane la hermana. Era Jane Anderson, auditora forense senior. Me crují los nudillos, haciendo una mueca levemente cuando un espasmo de dolor atravesó mi espalda baja, un agudo recordatorio de exactamente lo que me habían robado. Ese dolor era combustible. Primero, accedí a los registros internos del banco. Dado que había establecido el fideicomiso familiar hace años, todavía tenía privilegios administrativos en la arquitectura de red utilizada por la cooperativa de crédito local donde mamá realizaba sus operaciones bancarias y donde, estúpidamente, había vinculado mi cuenta de ahorros para transferencias de emergencia para ayudar a mamá. Ese era el eslabón débil. Rastreé el inicio de sesión.
Identificación del dispositivo, iPhone 15 Pro Max. Usuario, Linda. Ubicación, coordenadas GPS. Dirección de la madre. Hora, ayer, 4:12 de la tarde. Ni siquiera habían sido inteligentes al respecto. Linda había usado su propio teléfono. Debió haber adivinado mi contraseña, probablemente una variación del nombre de una mascota de la infancia o una fecha significativa. Me maldije por mi complacencia. Manejaba millones de dólares en casos de fraude corporativo, sin embargo, había asegurado mi vida personal con el equivalente digital de una puerta mosquitera. Pero luego fui más profundo. Seguí el dinero. $350.000 transferidos a DNL Holdings LLC. Saqué el registro comercial estatal. DNL Holdings se registró hace 3 meses. Agente registrado, Derek Miller. Hice una verificación de crédito de la LLC. Era un barco fantasma. Sin ingresos, sin activos, pero tenía actividad. Saqué el historial de transacciones de la cuenta receptora, lo cual, gracias a una citación que había preparado para un caso diferente que involucraba al mismo banco, podía ver esencialmente a través de un sistema compartido de alerta de fraude interbancario al que tenía acceso. Era un área gris legalmente, pero no me importaba. Lo que vi me heló la sangre. No habían invertido el dinero. No lo habían puesto en una cuenta de alto rendimiento. Transacción ayer, 5 de la tarde, transferencia bancaria a Global Gaming Interactive, $50.000. Transacción ayer, 5:15 de la tarde, pago a Prestige Auto Leasing, $85.000. Compra total. Transacción ayer, 5:30 de la tarde, transferencia bancaria a consolidación de deuda de Vegas Sands, $120.000. Miré la pantalla, mi mano flotando sobre el ratón. En menos de 24 horas, habían gastado casi $260.000. El vehículo deportivo utilitario en el camino de entrada no era un alquiler. Fue comprado con mi columna vertebral. Las deudas de juego que Derek había estado ocultando fueron pagadas con mi jubilación. Pero entonces encontré la prueba irrefutable. La pieza de influencia que cambió esto de una trágica disputa familiar a un crimen federal. Entre las transacciones había un depósito de $5.000 en una cuenta etiquetada, Fondo de Cuidado C. Anderson. Habían movido una pequeña fracción de vuelta a la cuenta de mamá. ¿Por qué? Para que pareciera una transferencia de gestión familiar para enturbiar las aguas. Pero al hacerlo, habían activado una alerta federal de estructuración porque la cuenta de mamá estaba técnicamente vinculada a sus pagos de seguridad social. Al mover fondos robados a través de una cuenta que recibe beneficios federales, acababan de cometer fraude electrónico involucrando a una entidad protegida por el gobierno. Me recosté, el brillo de la pantalla reflejándose en mis ojos. No solo tenía pruebas de robo. Tenía pruebas de lavado de dinero. Saqué una memoria USB y comencé a descargar todo. Los registros de chat, las direcciones IP, las transferencias bancarias, los informes de crédito. Construí un expediente en tiempo real. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del detective Miller: estoy a 20 minutos. Llevo una orden judicial basada en la evidencia digital que acabas de enviar. No interactúes hasta que lleguemos. Estas situaciones pueden volverse volátiles. Miré el mensaje. No interactúes. Miré el reloj. 20 minutos. No podía simplemente sentarme aquí. Si sentían que algo andaba mal, podrían intentar transferir los $90.000 restantes. Necesitaba congelarlos. Necesitaba mantenerlos ocupados. Necesitaba hacerlos confesar frente a testigos para que cuando la policía derribara esa puerta, no hubiera defensa de fue un malentendido. Cerré la computadora portátil, alisé mi falda y me puse de pie. El dolor en mi espalda gritaba, un atizador caliente adyacente a mi columna. Me tragué 2 Tylenol extra fuertes sin agua. Hora de unirse a la fiesta, susurré. El sol había comenzado a ocultarse bajo la línea de los árboles, proyectando sombras largas y distorsionadas a través del patio trasero. La humedad se había disipado ligeramente, reemplazada por una brisa cálida y suave que olía a carbón y jazmín. Era una noche perfecta para una reunión familiar. Era una noche perfecta para una emboscada. Salí al patio.
El ambiente era bullicioso. Derek estaba siendo el centro de atención en la cabecera de la larga mesa de picnic, contando una historia sobre un viaje de negocios a Macao que ahora sabía que era una juerga de juego donde, probablemente, perdió el dinero que ahora estaba pagando con el mío. Linda estaba sentada a su lado, picoteando un plato de ensalada de papas, su brazalete de diamantes haciendo clic contra la mesa. Caminé directamente a la silla vacía frente a ellos. No tomé comida. No tomé bebida. Simplemente me senté, crucé las manos sobre el mantel de plástico y miré fijamente a Derek. Él no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado mintiendo. Entonces, el anfitrión VIP se acerca, ¿verdad? Y dice, señor Miller, su mesa está lista. Y les digo, la mirada en las caras de estos tipos. Se cayó cuando sintió el peso de mi mirada. Me miró, con un trozo de carne a medio camino de su boca. Jane, dijo, masticando lentamente. De vuelta de entre los muertos. Pareces haber visto un fantasma. No un fantasma, dije, mi voz cortando la charla como un alambre de púas. Solo un libro de contabilidad. La mesa se quedó en silencio. Mis primos, sintiendo el cambio en la presión atmosférica, dejaron de comer. Mamá levantó la vista desde el final de la mesa, sonriendo con incertidumbre. Jane, cariño, ¿comiste suficiente? No tengo hambre, mamá, dije, sin romper nunca el contacto visual con Derek. Solo tengo curiosidad, Derek. Me preguntaba si podrías darme algún consejo. Derek sonrió con suficiencia, recostándose, la silla de plástico crujiendo bajo su peso. Consejo financiero del maestro de la industria. Claro, Jane. Dispara. Tal vez pueda ayudarte a hacer crecer esa pequeña cuenta de ahorros tuya. Se trata de regulaciones bancarias, dije. Hipotéticamente, si alguien transfiriera $350.000 de una cuenta de ahorros privada a una sociedad de responsabilidad limitada, ¿necesitaría declarar eso como ingreso inmediatamente? ¿O podría pasarlo como un regalo? El color desapareció de la cara de Linda tan rápido que pensé que podría desmayarse. Dejó caer su tenedor. Hizo un ruido fuerte contra la porcelana. Derek se congeló. Sus ojos se dirigieron a Linda, luego de vuelta a mí. La sonrisa engreída no abandonó su rostro, pero se volvió rígida como una máscara hecha de cera. No sé de qué estás hablando, dijo, bajando la voz una octava. Estamos cenando, Jane. No seas aguafiestas. Es solo que vi una transacción fascinante ayer, continué, alzando la voz lo suficiente para que llegara a los primos en la siguiente mesa, a las 4:15 de la tarde desde una cuenta terminada en 8904 a una entidad llamada D.I.L. Holdings. Me incliné hacia adelante. Eso significa Derek y Linda, ¿no? Linda dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un sollozo y una tos. Jane, detente. Aquí no. Aquí no, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Por qué no? Somos familia. Derek lo dijo él mismo. Lo que es mío es tuyo, ¿verdad? Derek golpeó la mesa con la mano. Los platos vibraron. Ya es suficiente, ladró. Estás borracha, Jane. ¿O estás con esos analgésicos de nuevo? Estás haciendo una escena. No he bebido ni una gota, dije con calma. Y sí, estoy tomando analgésicos porque tengo una enfermedad degenerativa de disco, una condición para la que planeaba operarme en septiembre. Una cirugía que cuesta exactamente la cantidad que robaste. ¿Robaste? La voz de mamá tembló desde el final de la mesa. Jane, ¿qué estás diciendo? ¿Quién robó qué? Díselo, Derek, dije, señalándolo con un dedo. Dile a mamá cómo pagaste ese vehículo deportivo utilitario. Dile cómo pagaste tus deudas de juego en Las Vegas. Dile por qué mi fondo de jubilación está actualmente en cero. Derek se puso de pie, elevándose sobre la mesa. Estaba tratando de usar su tamaño para intimidarme, una táctica que había usado con Linda durante años. Estás delirando. Hice ese dinero operando con criptomonedas. Tengo los gráficos. Tienes un recibo de transferencia bancaria autorizado por una contraseña robada, respondí, poniéndome de pie para enfrentarlo.
Ignoré el dolor punzante en mi espalda. La adrenalina era un anestésico poderoso. Vi los pagos, Derek. Global Gaming Interactive. Prestige Auto. No lo invertiste. Lo gastaste en 24 horas. Estás celosa, gritó Derek, salpicando saliva de su boca. Miró a la familia, extendiendo las manos. Está celosa. Nos ve haciéndolo bien, viéndonos felices, y no puede soportarlo. Está tratando de arruinar la reunión porque es una anciana amargada y solitaria. Tengo los registros de IP, Derek, le grité, mi voz finalmente quebrándose con la pura magnitud de mi rabia. Sé que se hizo desde esta casa. Sé que Linda usó su teléfono. Mentirosa, chilló Linda, saltando. Yo nunca. Miró a Derek, con pánico en sus ojos. Derek, haz que pare. Siéntate, Jane, gruñó Derek, rodeando la mesa hacia mí. Sus puños estaban cerrados. Siéntate y cierra la boca antes de que te eche de mi casa. Es la casa de mamá, dije, manteniéndome firme. Y no vas a echar a nadie. Mírame, se burló. Extendió la mano para agarrarme del brazo. No la toques. Era mamá. Se había levantado de su silla, pareciendo más pequeña y frágil de lo que la había visto nunca, pero sus ojos llameaban. Caminó hacia nosotros, sus manos temblaban. Derek, siéntate, ordenó. Caroline, está mintiendo, dijo Derek, su voz cambiando instantáneamente a un tono adulador y manipulador. Está confundiendo las cosas. Está drogada con sus medicamentos. Te digo, hice una gran ganancia en el mercado. Iba a sorprender a todos con un viaje. Con mi dinero, interrumpí. Mamá, escúchame. Drenó mi cuenta. El dinero de la cirugía, todo se ha ido. Mamá miró de mí a Derek, luego a Linda. Linda lloraba en silencio, con la cara enterrada en las manos. Esa fue la señal. Mamá conocía el llanto de Linda. Conocía el llanto de culpa. Linda, preguntó mamá suavemente. ¿Es verdad? Linda levantó la vista, su rímel corriendo por sus mejillas. Mamá, íbamos a devolverlo. ¿Lo juro? Derek dijo que era solo un préstamo. Dijo que la inversión se duplicaría en una semana y lo pondríamos de vuelta antes de que Jane siquiera se diera cuenta. La admisión quedó en el aire como humo. ¿Un préstamo? Me reí, un sonido áspero y amargo. No robas una contraseña para un préstamo, Linda. No autorizas una transferencia sin pedirlo para un préstamo. Eso se llama malversación. Derek se volvió contra Linda. Cállate, vaca estúpida. Cállate. La máscara estaba completamente fuera ahora. El cuñado encantador se había ido. Este era un animal desesperado y acorralado. No le hables a mi hija de esa manera, espetó mamá, interponiéndose entre Derek y Linda. Oh, ahórratelo, Caroline, escupió Derek, caminando de un lado a otro en el patio. Son todas iguales, desagradecidas. Trato de elevar a esta familia. Trato de traer algo de clase, algo de riqueza a este basurero. Y este es el agradecimiento que recibo. Acusaciones. Se giró hacia mí. ¿Crees que eres tan lista, Jane? Con tu pequeño título y tu pequeño trabajo, no sabes nada sobre el mundo real. En el mundo real, tomas lo que puedes conseguir. ¿Y adivina qué? Se acabó. El dinero se ha ido. Lo gasté y no puedes probar que nada de eso fue un robo. Linda me dio la contraseña. Ella es tu hermana. Es una disputa doméstica. La policía no lo tocará. Sonrió, una expresión maníaca aterradora. Así que adelante, llama a la policía. Presentarán un informe y se irán. Y para cuando me demandes, estaré en bancarrota de nuevo. Nunca verás un centavo. Tenía razón en una cosa. Usualmente la policía odiaba estos casos. Eran complicados. Él dijo, ella dijo. Pero había olvidado quién era yo. Tienes razón, Derek, dije suavemente. Las demandas civiles tardan años.
Metí la mano en mi bolso y saqué una sola hoja de papel que había impreso en el estudio. Pero el fraude electrónico federal no. Sostuve el papel. Este es el registro de transacción de los $5.000 que transferiste de vuelta a la cuenta de mamá esta mañana. Mamá recibe discapacidad del Seguro Social. Eso hace que su cuenta sea un instrumento financiero protegido federalmente. Al mover fondos robados a través de ella, activaste una alerta obligatoria del FBI. Los ojos de Derek se abrieron de par en par. Dejó de caminar. No llamé al sheriff local, Derek, continué, dando un paso hacia él. Llamé a la división de fraude, y no solo reporté un robo. Reporté un esquema de estructuración para lavar dinero a través de la cuenta de beneficios federales de una persona mayor. Estás mintiendo, susurró, pero a su voz le faltaba convicción. Miró hacia el camino de entrada. Miró las llaves del vehículo deportivo utilitario sobre la mesa. Linda, dijo urgentemente. Sube al auto. ¿Qué? Linda parpadeó, confundida. Sube al auto. Nos vamos. Agarró las llaves. No pueden irse, dije. Ya envié el paquete digital al fiscal del distrito. Si se van ahora, se convierte en fuga de la justicia. Eso añade 5 años a la sentencia. No me importa, gritó Derek. Agarró el brazo de Linda, arrastrándola hacia el camino de entrada. Muévete. No, gritó Linda, tirando hacia atrás. No voy a ir. Dijiste que era legal. Dijiste que a Jane no le importaría. Dije que subas al auto. Levantó la mano como para golpearla. Derek, gritó mamá. Me moví. No pensé en mi espalda. No pensé en el dolor. Solo vi que amenazaba a mi familia. Me lancé hacia adelante, colocándome entre él y Linda. Estás acabado, siseé, mirando hacia arriba a su cara roja y sudorosa. Estás terminado. Me empujó con fuerza. Volé hacia atrás, mis pies enredándose en la silla del patio. Golpeé el concreto con un crujido repugnante. Un rayo de dolor blanco explotó en mi columna, cegándome. No podía respirar. No podía mover las piernas. Jane, gritó mamá. Yací en el suelo, mirando hacia el cielo que se oscurecía. A través de la neblina de dolor, vi a Derek corriendo hacia el vehículo deportivo utilitario. Estaba abandonando a Linda. Estaba corriendo. Forcejeó con la manija de la puerta, mirando por encima de su hombro. No te importará lo que viene a continuación, jadeé, repitiendo las palabras que había pensado antes, aunque no podía escucharme decirlas. Y entonces sucedió. El sonido que sacudió la casa no fue un trueno. Fue el golpe sincronizado de 4 puertas de auto pesadas cerrándose a la vez. Derek se congeló, con la mano todavía en la manija del vehículo deportivo utilitario plateado. Miró hacia el final del largo camino de entrada, sus ojos abriéndose con incredulidad. Bloqueando la salida había 2 sedanes negros sin marcas y una patrulla de policía local, sus luces azules y rojas cortando la penumbra del crepúsculo. Derek Miller, retumbó una voz desde un altavoz. Aléjese del vehículo. Ponga las manos en el aire. Derek no se movió. Se quedó allí paralizado, mirando entre la policía y el bosque detrás de la casa. Por un segundo, pensé que iba a correr. Parecía salvaje, desesperado, una rata atrapada en una esquina. Hágalo ahora, ordenó la voz. Lentamente, Derek levantó las manos. Las llaves del vehículo, el símbolo de su éxito robado, colgaban de su dedo meñique antes de caer en la grava con un tintineo patético. Traté de sentarme, pero mis piernas no obedecían. Mamá estaba arrodillada a mi lado, acariciando mi cabello, lágrimas corriendo por su rostro. No te muevas, bebé. No te muevas. La ambulancia viene en camino. Estoy bien, mamá, dije entre dientes, aunque el dolor irradiaba en olas que hacían que el mundo nadara. Mira. Solo mira. El detective Miller, sin relación con Derek, gracias a Dios, caminó por el camino de entrada, flanqueado por 2 oficiales uniformados. No llevaba traje. Llevaba un chaleco táctico. Parecía sombrío. Caminó directamente hacia Derek,
quien ahora temblaba visiblemente. Derek Miller está bajo arresto por fraude electrónico, robo de identidad, abuso de ancianos y lavado de dinero, recitó Miller, su voz tranquila y profesional. Giró a Derek y lo golpeó contra el capó del vehículo, el mismo auto comprado con mi columna. El clic de las esposas fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Linda Anderson, dijo Miller, mirando a mi hermana. Linda estaba sollozando histéricamente, aferrándose a la barandilla del patio. No lo sabía. Juro que no sabía que lo iba a gastar. Dijo que lo estaba invirtiendo para ella. Puede explicárselo al juez, dijo Miller. Hizo una señal a una oficial. ¿Espósela? No, mamá. Jane, diles, chilló Linda mientras la oficial tiraba de sus manos detrás de su espalda. Miré a mi hermana. La amaba. La había protegido. Toda mi vida, pero ella le había dado el cuchillo. Ella me había sujetado mientras él me abría. No puedo ayudarte, Linda, susurré, las palabras perdidas en el caos, pero claras en mi corazón. No esta vez. Mientras arrastraban a Derek pasando el patio, cruzó la mirada conmigo una última vez. Ya no parecía arrogante. Parecía pequeño. Parecía exactamente lo que era. Un fracaso que había tratado de robar una vida que no se había ganado. Nos arruinaste, me escupió. Arruinaste a la familia. No, Derek, dije, mi voz ganando fuerza a medida que la adrenalina regresaba. Solo la audité. Las luces intermitentes pintaron la casa con trazos de rojo y azul mientras lo empujaban a la parte trasera de la patrulla. El fuerte estallido que había comenzado esta pesadilla, el portazo de una puerta, se reflejaba ahora en el portazo final y definitivo de la puerta del auto de policía. Se había acabado. La sala de recuperación estaba tranquila, oliendo a antiséptico y cera para pisos. La luz del sol entraba a través de las persianas, pintando rayas en las sábanas blancas. Habían pasado 3 días desde la reunión. La caída en el patio había herniado otro disco, acelerando la necesidad de cirugía de urgente a emergencia. Me desperté aturdida, con un dolor sordo en la espalda, pero milagrosamente sentía mis dedos de los pies. Los moví. Dedo gordo izquierdo, dedo gordo derecho. Sonreí. La puerta se abrió y mamá entró. Parecía cansada, envejecida 10 años en las últimas 72 horas, pero sus ojos estaban claros. Sostenía una taza de terrible café de hospital. Hola, cariño, dijo, sentándose en la silla junto a la cama. El médico dice que la cirugía salió perfectamente. Vas a caminar de nuevo mejor que antes. ¿Y la factura?, pregunté, mi cerebro forense nunca apagándose por completo. Cubierta, dijo mamá, con una sombría satisfacción en su voz. El detective Miller vino ayer. Encontró el resto del dinero. Tomó un sorbo de café, su mano temblando ligeramente. Congelaron las cuentas. Incautaron el vehículo deportivo utilitario. Incautaron las joyas. Están liquidando los activos de Derek. Lo poco que había. Miller dice que recuperarás alrededor del 80% inmediatamente. ¿El resto? Bueno, lo obtendremos de la restitución con el tiempo. ¿Y Linda?, pregunté. Mamá miró por la ventana. Está libre bajo fianza. Puse la casa como garantía. Empecé a protestar, pero ella levantó una mano. Está en la casa. No se le permite salir. Y no se le permite hablar con Derek. Él todavía está detenido. Sin fianza. Los cargos federales se mantuvieron. Jane, encontraron otras cosas, otras estafas. No fuiste la primera persona a la que robó. Me lo imaginaba, murmuré. Linda está destrozada, dijo mamá suavemente. Finalmente lo ve como lo que es. Encontró su segundo teléfono. El que tenía las aplicaciones de citas. El que tenía los mensajes de texto a otras mujeres en las que estaba gastando tu dinero. Cerré los ojos. Era una victoria vacía. La vida de mi hermana estaba en ruinas. Mi madre estaba desconsolada. Pero está a salvo, dijo mamá, extendiendo la mano para tomar la mía. Está lejos de él.
¿Y tú? Nos salvaste, Jane. Si no lo hubieras detenido, habría drenado mi cuenta después. Se habría llevado la casa. Apretó mi mano. No solo salvaste tu dinero, salvaste nuestro hogar. Miré a mi madre, luego bajé la vista a mis dedos de los pies, moviéndose bajo la sábana. Pensé en la cuenta vacía, la traición, la mirada en el rostro de Derek cuando las esposas hicieron clic. Me había costado todo construir esa red de seguridad, y casi me había costado mi capacidad de caminar para defenderla. Pero mientras yacía allí sintiendo el calor del sol y el latido constante de mi propio corazón, me di cuenta de algo. El dinero se podía ganar de nuevo. Las columnas vertebrales se podían arreglar. Pero la verdad no tenía precio. Derek enfrentaba de 10 a 15 años en una prisión federal. Linda enfrentaba libertad condicional y un largo y duro camino hacia la redención. ¿Y yo? Yo iba a terapia física. Luego volvería al trabajo, porque hay muchos Dereks ahí fuera y alguien tiene que atraparlos.